Ayúdame, Señor, para predicar lo que quieres que predique, para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es bueno estar aquí, Dios es bueno. Este es el tiempo del advenimiento, nos preparamos para la Navidad. Y estaba pensando, bueno, Navidad, vamos a dar algo concerniente que pueda encajar con el tema. Y es el mismo tema de preparar nuestros corazones para nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 1 y quiero predicar el día de hoy de Juan el Bautista, un personaje muy interesante. Una de las cosas que cuando estaba preparando el sermón, usualmente trato de predicar en la manera expositiva. Y Juan el Bautista es uno de estos personajes donde siempre me interesa. Y es muy corto sus apariciones, pero es un personaje muy importante en las escrituras. Y es mencionado en los 4 evangelios. Mientras estudiaba el sermón, empecé a preguntarme qué pasajes vemos a Juan el Bautista, cuáles son las palabras que ha dicho, porque pareciera que no dice mucho, ¿verdad? Y claro, me sorprendió. Y te das cuenta que cuando empiezas a estudiar, te das cuenta que no sabes nada. Y en los pasajes de Juan el Bautista vemos que predica alrededor de 30 doctrinas. Y quiero hacer una lista de ellas, no voy a hablar de cada una de ellas, pero hay pasajes donde habla de varias doctrinas. Esto en el capítulo 1 de Marcos, del versículo 1 al 5, dice así: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y este es el pasaje donde vamos a ir predicando. Cuando leemos nuestras Biblias, el Antiguo Testamento termina con uno de los mayores profetas, Malaquías, y después con el Evangelio. Y muchas veces el Evangelio cambia el orden de los acontecimientos, pero entre el libro de Malaquías y el principio de los Evangelios, con la venida de Jesucristo, tienes alrededor de 400 años, 350 a 400 años, y en este periodo hay un silencio en las escrituras. Y en este periodo, que es llamado el periodo intertestamentario, y es curioso este término, intertestamentario, entre los dos testamentos. Y no hay un periodo entre pactos, ¿verdad? El pacto estuvo en efecto cuando Jesucristo vino. Entonces, sí, pudimos haber tenido 400 años de silencio, pero el pacto con Dios sigue estando en efecto.
Entonces nos debemos de enfocar mucho en esta palabra de pacto. Probablemente en tu Biblia tendrás una hoja que separa el Antiguo del Nuevo Testamento. Tal vez algunas notas. A veces quisiera que no estuviera esta división y continuar. Y entonces vemos el principio del Evangelio y vamos entonces a ir directo a la parte con Juan el Bautista. Este primer versículo, y hay gran poder en el versículo 1, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Si pudiéramos ir a defender el Evangelio, este es un versículo apologético, porque está presuponiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No está haciendo una sugerencia, dice, esta persona es el Hijo de Dios. Y la palabra evangelio en el griego, donde tenemos la palabra evangelista, simplemente significa las buenas noticias. Y siempre escuchamos esto, las buenas noticias. Bueno, ¿qué tiene de buenas? Y la segunda parte, helio, proclamar, proclamando las buenas noticias. Pero ¿cuáles son esas buenas noticias? Y las buenas noticias es que nuestro Redentor ha venido para redimirnos y hacernos libres de nuestros pecados. Y Marcos, cuando escribió esto, está aquí, ha venido. Y es exactamente lo que Juan el Bautista entra. Empieza con el versículo 2, con la historia. En otros evangelios, tal vez después, un poquito diferentes. Pero con Marcos entra directo, un libro de acción. Marcos es uno de estos libros que entras directamente a la información, sin mucho preámbulo. Jesucristo, Hijo de Dios. Y Hijo de Dios como un título divino. Y este es el título que Marcos le va a dar en el libro de Marcos. Y está en conexión con el Padre y su dominio sobre los demonios. Voy a ir a otros versículos. En el versículo 3 dice, y espíritus inmundos cuando le vieron a Jesucristo, se arrodillaron y temblaron diciendo, Hijo de Dios Altísimo. Entonces, esto es inusual porque tienes una persona endemoniada, poseída, diciendo esto, tú eres el Hijo de Dios. Y si alguien niega, pero esta persona reconociendo aquí tenemos a Jesucristo, es el Hijo de Dios. Hay otro paisaje en el capítulo 5 donde estamos familiarizados, donde el endemoniado gadareno, cuando viene a Jesucristo, en Marcos 5, en el versículo 7, grita, ¿qué tengo contigo, Hijo de Dios Altísimo? No me tormentes. Entonces, la segunda vez, si piensas, y en la transfiguración, un acontecimiento en varios evangelios dice, en la transfiguración Jesucristo se aparece a través a estos tres apóstoles y cuando es aparecido Moisés y Elías y aquí hay un
simbolismo Moisés conectado con la ley. Elías, simbólicamente el profeta. Así que muchas veces las escrituras, cuando vemos la ley y los profetas, se refieren al Antiguo Testamento, sí, pero muchas veces se refiere a Moisés, los profetas, con estos libros. Así que vamos a tomar esto en mente mientras continuamos. En este versículo, en el capítulo 9 de Marcos, dice: una nube apareció y una voz diciendo: este es mi hijo amado, a él escuchad. Ahora, escuchan Dios diciendo: es este mi hijo amado. Y más importante, a él escuchad. Marcos 14 también, versículo 61 y 62. Aquí es cuando Jesucristo es traído antes de ser crucificado. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Dios, hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y este es el versículo que leemos comúnmente. Pero una vez más vemos a Jesucristo diciendo: yo soy, y me verás esto pasando. Entonces, gente endemoniada, el Padre diciéndolo, y ahora Jesucristo mismo diciéndolo. Un capítulo después, en el Marcos 15, ahora está siendo crucificado. Y cuando el centurión llega y lo ve, ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Primer versículo vemos en el capítulo 1 de Marcos, con el Evangelio de Jesucristo. Endemoniados, el Padre, Cristo, el centurión, proclamándolo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es un versículo donde no nada más lo pasas. Y qué buenas noticias proclamadas por Juan el Bautista, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, pon atención, mira esto. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, como es escrito en el profeta. Entonces aquí, citando de su autoridad la palabra, este es la palabra de Dios, proclamando el Evangelio, y citando del libro de Malaquías, y acabamos de decir que es el último libro del Antiguo Testamento. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Él vendrá, dice el Señor de los ejércitos, en este versículo en el Antiguo Testamento. Ahora, esto escrito 400 años, escrito antes de Jesucristo. Y aquí Juan el Bautista cumpliendo esa profecía, preparando el camino de Jesús. Y está constantemente citando a lo que llamamos el Antiguo Testamento. Versículo 3, otro versículo, otra cita: voz del que clama en el desierto. Quisiera enfatizar esta parte porque vamos a hablar del desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Un camino del Señor
recto. Prepara tu corazón, enderézalo, porque todo lo que hemos estado esperando viene. El término desierto nos hace referencia a Israel cuando estaban allí en el desierto caminando, esperando por ese camino a la tierra prometida. Juan el Bautista preparando a la gente para cumplir el tipo o sombra de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Versículo 4. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El hecho de que Juan está en el desierto nos muestra que él es la voz preparatoria hablada en Isaías. El libro de Isaías está llena de profecía del Mesías que vendría, pero también habla de la naturaleza de su ministerio. Juan el Bautista está llamando a su pueblo, el pueblo del Señor, que salgan de esa zona y que vengan a arrepentimiento. Ahora, lo que es interesante es que dice que predica en el desierto, ¿verdad? Tendrían que salir de las ciudades y piensen esto, tienen que salir del mundo, por así decirlo. Tienes el sentido literal de que tienes que salir de Jerusalén al desierto para escuchar a este hombre predicar. Pero simbólicamente es cuando Dios nos llama fuera de nuestra cultura, fuera de nuestra existencia diaria para concentrarnos y prepararnos para Él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Tenían que viajar de la ciudad para escuchar a este hombre predicar. ¿Y qué es lo que hacía Juan? Dice, los bautizaba en el desierto. Ahora, hay diferentes tipos de bautismos y símbolos de limpieza, pero aquí es algo diferente. La importancia de aquí tenemos es el hecho de que dice que los llamaba para un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El libro de Hechos hay un pasaje donde los apóstoles se juntan y entonces están platicando acerca de diferentes bautismos, pero no sabían qué más conocimiento había acerca de esta doctrina. Y luego vemos también lo que acontece en este libro de Hechos. El punto importante es que cuando llegaban a este bautismo, confesaban sus pecados y entonces eran bautizados. ¿Qué es lo que predicaba? El arrepentimiento para perdón de pecados. Y esto es muy similar al trabajo preparatorio del Espíritu Santo en los creyentes. Hemos estudiado y hemos predicado, hemos escuchado sermones en la perspectiva de los puritanos de esta fe salvadora. Y se trata de esto, de venir a un conocimiento salvador de Cristo, de llegar a esta conversión, no solamente de si alguien quiere ir al cielo, levanten su mano o hace esta oración. No, no está hablando de esto. Está hablando de ir a un proceso que va a doler, pero que la conclusión es decir y confesar, soy pecador, no he conocido a mi Dios. O llegando al punto de, ¿sabes qué?
he ido a la iglesia, he estado haciendo esto y lo otro, pero he sido falso en todo. ¿O sabes qué? Dudando de tu salvación. Y está hablando de esto, preparar tu corazón. ¿Estás realmente en esa zona de la duda? Cuando nos vemos así pecadores, nos vemos caídos, nos vemos como la palabra nos dice que somos, llegamos a la conclusión de que tenemos una necesidad de un Salvador. Necesitamos redención, necesitamos ser limpiados de nuestros pecados. Entonces, somos bautizados en el Espíritu. Un trabajo de Dios. Esto es lo que el Juan el Bautista predicaba en el desierto. Versículo 5. Y este es un versículo que cuando lo leí casi lo pasaba por alto, pero resultó ser gran alimento. Y salían todos los de la tierra de Judea y de Jerusalén y fueron bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces tenemos aquí una vez más. Y piensa en esto. No quiero entrar tan profundo, pero en el libro de Josué, en el capítulo 13 y 4, tenemos un pasaje donde Moisés ha muerto. Josué toma el liderato. Y recuerda cuando te dije que Moisés siempre representó la ley. Él es el que Dios le dio los 10 mandamientos. Él es quien fue a Faraón y dice, deja ir a mi pueblo. Él es quien toma al pueblo al desierto. Como hemos dicho que Juan está predicando en el desierto. Fue Moisés quien lo hizo. Escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Pero la ley está encapsulada en estos 5 libros con Moisés. Moisés yendo al desierto con el pueblo. Y caminan en el desierto por 40 años divagando. Y vemos esto como un proceso de santificación. Porque cuando llegan al desierto, para escapar de la esclavitud de Egipto, tienen que ir a través del agua. Ya estamos familiarizados con los pasajes. Pero en el libro de Josué, Moisés muere, Josué llega. Y el nombre de Josué mismo es básicamente Jesús. Joshua, Jesús. Y después al griego cambia. Pero vemos Moisés y a Josué, quien cruza el río Jordán para traer a los hombres a la tierra prometida. Y en Josué capítulo 3 y 4 llegan al río. Y es una cosa similar, pero ahora es un río. Van a cruzar este río. Y otro pasaje en el que pensaba era cuando aplicas teología bíblica. Hay un pasaje donde vemos a Elías y sabemos por supuesto que Juan Bautista es el Elías que leímos en el Antiguo, ¿verdad? Pero en el libro de Reyes vemos este pasaje donde es afligido con lepra, no es limpio. Alguien dice, pero hay un profeta que puede hacer esto, que te puede sanar. Y dice, quiero que vayas al río Jordán, y te vas a limpiar 7 veces.
Y recuerda que el número 7 es un número de perfección. Y busqué este río Jordán en el mapa. Estaba viendo los mapas. Y es un libro cualquiera, como a cualquier otro. Y recuerdas que es limpiado. Y finalmente después del séptimo baño, completamente curado. Entonces, recordamos Josué y anteriormente Moisés. Y entonces el pueblo está por cruzar el río Jordán. Y vemos que es una temporada donde el río está caudaloso. Entonces, el río para de fluir, es secado y cruzan a la tierra prometida. Ahora, alguien diría, bueno, el río Rojo es mucho más impresionante que este río Jordán. Pero imagina un río que tendría que parar, un acontecimiento milagroso. Este es muy similar entonces aquí con Juan el Bautista. Él es predicador en en el río Jordán, y la gente viniendo a él, dejando Judea, dejando Jerusalén y yendo al desierto, escuchando a un hombre predicando, escuchando a un hombre sobre arrepentimiento, y le siguen, están escuchando como Jesucristo dice, este es mi hijo, a él escuchad. Escuchando a Juan el Bautista, su mensaje. Dios llama a Israel a ir al río. Y entonces esto lo vemos con Moisés, con Josué en la tierra prometida. Y el cruce de este río Jordán con Josué marca un nuevo comienzo, hablando de conquista, ocupación, conquista de la tierra. Y este nuevo comienzo es posible. Ahora, Moisés hizo esto. ¿Y quién está representando a Juan? Elías, ¿verdad? Moisés, Elías, los profetas, Josué cruzando el río. Pero es Jesús que viene, y recordamos que viene a Juan el Bautista para ser bautizado. Iba a ser la persona que cruzara el pueblo de Dios. La culminación de todas las profecías, todo esto viene a llevar fruto en este momento. Jesucristo, nacido y un Salvador, ha llegado. Pero en este momento, en Marcos, es cuando Jesucristo empieza su ministerio. Y vemos en otros evangelios que llega en la tentación y empieza a cumplir todas las demás profecías, leyes, hasta llegar a la cruz. Pero este es el punto comienzo de todo. Este es el comienzo. Todo lo que hemos leído, todo lo que la gente ha creído desde Abraham, David, todos los profetas, todo lo que se ha profetizado de un Mesías, un siervo, un rey, todo esto para 400 años antes, y tenemos aquí una inauguración del reino de Dios. Este es un momento monumental
Cuando estudiaba esto, alguna gente diría que Juan el Bautista y su ministerio duró 6 meses más o menos. Pero uno diría 6 meses, qué tan corto. Pero piensa en esto, 6 meses más grande que Jesucristo. Y una de las cosas que tenemos que pensar es que su padre, de Juan el Bautista, sacerdote en el templo, sí que tenía esa cierta autoridad. Y aquí tenemos, hablando de una autoridad todavía más alta, hablada en los profetas, y sabemos quién es. Y siempre retiene su humildad como siervo. Después dice, después de que Jesucristo empieza su ministerio y empiezan a decir, oye, todos están yendo a Él. Y dice, Él debe crecer y yo menguar. Y yo pienso que tal vez paró de tener seguidores. Escuchad al Cordero de Dios. Sabe lo que está diciendo. Dicen las cosas que me pregunto qué habrá pasado. No trato de ser gracioso, simplemente pienso después de que esto dice Juan el Bautista. Tal vez paró de tener seguidores. Pero está diciendo Jesucristo está aquí, el Mesías está aquí. Todo lo que hemos esperado, lo que hemos querido, necesitado, está aquí. Ahora la realidad está siendo hecha. No solamente la venida del reino, sino del rey mismo. Este era todo para el judío. Ahora déjame cambiar un poquito de tema. Voy a dejar el Evangelio de Marcos y vamos a hablar de Mateo. Mateo 3, empezando del versículo 5. Un pasaje similar, pero añadieron algo. Dejando a Jerusalén, Judea, siendo bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero cuando vio a muchos de los fariseos y saduceos vinieron, les dice, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira venidera? Traed pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis entre ustedes que tenemos a Abraham como padre, porque es cierto os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Entonces tenemos a la gente yendo al desierto, siguiéndolo. Y entonces ve a fariseos. Oye, mucha gente está yendo a hablar a este hombre. Así que van ellos mismos. Tenemos fariseos, saduceos. Así como esos últimos días de Jesucristo. Y así como Jesucristo, Juan el Bautista los reprende. Porque sabía sus corazones estaban mal. Y dice, generación de víboras. Y el versículo 6 dice, traed pues frutos dignos de arrepentimiento. En una les dice que sean bautizados de arrepentimiento, confesando sus pecados. Llega esta gente, pero sus corazones no están preparados. Llegan con su estatus sin humildad. Sabe que no están listos y los juzga de una manera nada amigable. Frutos dignos de arrepentimiento significa exactamente eso. Arrepentimiento. Tienes que venir a la escuela dominical porque son muy buenos. La palabra arrepentimiento en el griego es
metanoia. Pero esta palabra metanoia significa voltearse y caminar hacia Dios. Y uso este ejemplo, uno de los pasajes de Sproul que habla de qué es teología reformada, y vemos un tema que dice qué significa arrepentimiento. Pero hay una acción involucrada en esto. No significa que estás caminando y de repente dices voy a cambiar. Cambiar significa que cambias de dirección, caminando en una dirección totalmente contraria. No solamente haces ajustes a tu vida, no necesitas hacer ajustes a tu vida, necesitas un cambio completo. Necesito darnos cuenta, ¿sabes qué? No somos merecedores. Soy pecador directo al infierno, lleno de orgullo, de pornografía, de adulterio, de robo, cualquier cosa que sea, cualquiera que sea tu problema o pecado, deberías de voltear. Sí, ciertamente hay un cambio en ti. Parte de la enseñanza puritana y conversión es el hecho de que no solamente nacemos de nuevo, no solamente somos justificados o somos declarados justos por la sangre de Jesucristo, pero también hay una santificación. Eres declarado justo por la sangre de Jesús, eres bautizado. Pero a partir de ahí, así como Josué tenía que ir al desierto y conquistar, clamar la tierra, someterla, es lo mismo que hacemos en nuestro caminar de santificación. Venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, pero tenemos que renovar nuestras mentes, tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, y muchas veces la palabra de Dios es representada como el agua que nos limpia nuestras mentes, que cambia nuestras mentes, que nos habla de nuestra trayectoria y que nos dice cambiar a la de Cristo, a ir a una nueva dirección que glorifique a Dios. El Espíritu Santo te quemará tu pecado, te renovará la mente y te usará para su gloria. Sí, si realmente has sido convertido. Una vez más, no solamente estamos hablando de servicio falso, de levantar tu mano, orar, de venir aquí cada semana, pero más bien un verdadero arrepentimiento que llegue a una conversión, santificación. El término que se usa aquí es fruto dignos de arrepentimiento y toma tiempo. No llegas y planeas que un árbol de naranjas el siguiente día te dé naranjas. Va a tomar un tiempo y va a tomar trabajo, no sé cuánto. Pero hay muchas cosas que es envuelto en un árbol. Cualquier cosa que dé fruto tomará tiempo, no es de la noche a la mañana. Y esto es la santificación. Cuando llegamos a la santificación, pudiera decir, ya llegué, soy nacido de nuevo. Y he visto ejemplos de esto en otras iglesias, donde pregunto de gente que ha dicho que ha sido cristiano, oh, pues ya se fue y regresó. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó con este matrimonio? Oh, se divorciaron, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Y esto es lo que hace falta, una santificación. Toma tiempo para que veamos, ver un carácter cristiano del hombre. En esta Navidad nos preparamos y veamos nuestro caminar con nuestro Señor. ¿Cómo estamos?
Estamos como las demás naciones en una era de comercialización y perdernos en todo lo material. Estaba viendo un artículo el día de ayer donde hablaba de los millennials y cómo se estresan por la Navidad, porque la Navidad los forza a ir a la deuda y no tienen salida. Qué cosa tan tonta. ¿Cómo la Navidad te puede forzar a que entres en deuda? Primero que nada, esto muestra lo que está mal con nuestro concepto de dar. Hay una gran manera de dar. Puedes orar y esto es dar. Y no quiero desviarme, pero sabes de lo que hablo. Esta es tiempo de Navidad donde pensamos sobre nuestro Salvador y pensar para qué vino. Juan el Bautista, tan emocionado, diciéndole a la gente por arrepentimiento, aún en el vientre de su madre, todo lo escrito en el Antiguo Testamento está aquí. Y ahora nosotros hoy mismo tenemos más de lo que Juan el Bautista vio. Vemos que fue ejecutado unos meses después. Pero ahora no solamente tenemos a Jesucristo nacido, su ministerio, donde derramó su sangre por nosotros, sino también a Jesucristo resucitado y sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, gobernando las naciones para su gloria. Tenemos esto. Y si tenemos esto, si tenemos conocimiento de esto, deberíamos de ser la gente más feliz conociendo esto, que tenemos a un Redentor. Soy limpiado, tengo la justicia de Dios en Cristo y doy gracias por esto y por el trabajo que ha hecho por mí y doy gracias a Dios que lo que está haciendo en mí. Es el Dios que servimos. Tengamos esto en cuenta, Padre. Te agradezco por tu palabra, Padre. Prepara nuestros corazones, no perder de vista lo que has hecho por nosotros. Padre, que prediquemos y que vivamos tu palabra, que mantengamos en nuestros corazones en esta temporada, no solamente el 25 de diciembre, sino traer fruto para tu gloria. Te agradecemos, te glorificamos, te adoramos, Padre, en Jesucristo. Amén.